Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó a ellos y les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos este evangelio hermosísimo en el que el Señor primero jateco ya página de periodista, lleva hoy cuasena. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la gente? Más va el Hijo del Hombre. Por andú entero vamos a hacer el micrófono. Hoy cuasea lleva. Va a opinar la gente. ¿Cuál es la opinión pública sobre el Hijo del Hombre? Y bueno, aquí vienen varias opiniones, varias respuestas. Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, los oye y veis. Pero ahora viene, queridos amigos, la pregunta crucial para cada uno de nosotros, se lleva. Porque justamente en este domingo que nosotros estamos celebrando esta Eucaristía, ya estamos en el 21º domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario. O sea, imagina la lleva tata en 34 domingos, entonces, y ande coave, bueno, ande picore imagina, mara pues cueripa la rejoreina. ¿Quién es Cristo para vos? O mejor dicho, ¿quién soy yo para vos? Porque todavía no sé si ustedes entienden que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido, que yo soy el Kyrios, el Señor, el Salvador. Y a la gente y nada, bella vaina. La gente en general, lo calculado, de acuerdo también a su conveniencia, ¿verdad? Cada uno de estos profetas tienen una respuesta específica de acuerdo a su acción. Así que y aquí es donde Simón Pedro, que representa la comunidad, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Queridos amigos, aquí está la respuesta crucial. Upea la ñandu sea cuejina, porque es acuerdo upea la no cuejina, umaite yema, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Yeshua, el que tiene que liberarnos. Pero ciertamente, queridos amigos, ellos pensaban mucho todavía en una liberación muy penuchao, tierra a tierra, es decir, con la espada, con la fuerza, con la lucha, la liberación del pueblo de Israel de los romanos. Es un Mesías de ese estilo. Pero sin embargo, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, es cuando Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la yayesa cuajanguaya la ñande yarjabe y añande para hacer un mundo justo, un mundo de acuerdo a lo que Dios nos pide. Es decir, un mundo que camine hacia la realización y planificación que ofrezca estas posibilidades a todos. Ubeanaña de yayesa cuana que los mandamientos, los principios que nos deja el Mesías es el camino de salvación. Muchas veces vivimos dentro de una religión muy desencarnada. Yo sé que hay muchas influencias, ¿verdad?, de protestantes, sectas, etcétera, etcétera. Una religión muy desencarnada. Pero, sin embargo,
toda la Biblia y nosotros luego dentro de nuestra fe, nuestro camino del ciclo litúrgico que siempre hacemos, tenemos dos grandes misterios solamente. El misterio de la resurrección, que es lo máximo, el number one, pero para llegar a ese misterio de la resurrección nosotros ahí tenemos la estrategia que comienza con la encarnación. Y todos los otros están supeditados siempre a estos dos grandes misterios, queridos amigos. Y encarnación quiere decir esto. Dichoso tú, Pedro, porque te diste cuenta que no es simplemente un ungido o un liberador que viene con la espada, sino que es el liberador que te saca de esa atadura interior. Pero ¿por qué termina así? Y les ordenó, dice, que no dijeran a nadie que él era Mesías. Aquí tendría que ser al revés. Bueno, han peor que vemos a mí que la mención y más no. Porque ellos estaban pensando simplemente un aspecto muy humano. Ah, ya está el Mesías. Vaya yerureta, cu político y ya. Veo político, va la yeruremita chupea lleva. Me etañande. Y así sucesivamente, ¿verdad, queridos amigos? Así es que tenemos que entender, Jesús no es ningún político liberador, sino que Jesús es el verdadero liberador interior de nuestra vida. Entonces, y recuerda, ni que lleva bebeina la sé Mesías, que yo soy ese político que verdaderamente vengo a liberar al hombre plenamente, a darle su libertad y a darle esa capacidad de reconocerse quién es, sacarle del pecado y hacerle caminar según el mandamiento de Dios. Que así sea. Que así sea.